Contacto, tacto y también vibración superficial. Bueno, después en tercer lugar tenemos también los receptores táctiles de la terminación vulvar que se llaman discos de Merkel, que también son receptores superficiales. Bueno, hay una diferencia. Los corpúsculos de Meynert y los discos de Merkel son muy similares. También detectan el contacto y la vibración superficial. Solamente que los corpúsculos de Meynert se encuentran más en la piel simple y los discos de Merkel se encuentran más en la piel compleja. Esa es la diferencia. Los de Meynert se encuentran más en la palma de las manos. En la yema de los dedos, los de Meynert. Y los discos de Merkel se encuentran más en la piel compleja. Esa es la diferencia. Los dos son superficiales y detectan el tacto y la vibración superficial. Después tenemos, bueno, esos dos. Después tenemos hay un receptor que se encuentra en la raíz del pelo. Fíjense, dice, cada pelo tiene una fibra nerviosa, porque el pelo es como la raíz del pelo es como un órgano. ¿Saben, verdad? Que tiene su propia fibra nerviosa y tiene un receptor. Se llama el receptor de la raíz del pelo. Dice, fíjense que una de las cosas raras que hay en nuestro cuerpo es, imagínense cuánto cabello tenemos. No sé, yo nunca voy a poder contar la cantidad de cabello que tenemos. Sin embargo, como cada cabello tiene su propia fibra nerviosa, quiere decir que hay un lugar específico en la corteza sensitiva para cada cabello, cosa que no pasa con otra parte del cuerpo. Solamente en esa parte, en mi cabello pasa eso. Por eso es que cada pelo, cuando se mueve, yo ya puedo sentir. O si se me quita, puedo sentir dolor, ¿verdad? Y en una parte de la Biblia, en el capítulo de Lucas, en el capítulo 12, dice que cada cabello está contado, que Dios tiene contado cada cabello. Dice, no temáis, porque vosotros sois más importantes que los pajaritos. Imagínense cómo es tan sabio, ¿verdad? Y nosotros estudiamos fisiología, de que cada cabello tiene su terminal nerviosa. Quiere decir que mi cerebro sí tiene contado cada cabello. Yo no sé, pero mi cerebro lo sabe. Bueno, esas son curiosidades de la medicina, ¿verdad? Después hay otro receptor que se llama terminaciones de Ruffini, que también son receptores encapsulados, pero tienen unas ramificaciones. Esos receptores se encuentran un poquito más profundo en la piel. Y después tenemos, ya en sexto lugar, los de Krauss, los corpúsculos de Krauss, sí. Y que también son receptores, los corpúsculos paxínicos. Bueno, esos son receptores que también se encuentran en la piel más profunda y detectan la presión y la vibración. Bueno, y así en total son 6 tipos con sus nombres, porque eso tienen que saber la localización del receptor, el nombre del receptor y tienen que saber la función del receptor. Bueno. Bueno, y ahí también, como cada receptor tiene una fibra nerviosa,
nerviosa por la que va a transmitir el impulso eléctrico, ¿verdad? Entonces dice, todos los receptores sensitivos están especializados a una modalidad. Por ejemplo, los receptores de Feynman, contacto superficial, esa es su modalidad. Los corpúsculos de Pacini, presión y vibración, esa es su modalidad. Los de Ruffini, calor. Y cada uno de ellos tiene una terminación, tiene una actividad. Por ejemplo, los de Meitner, los de Pacini, los de Ruffini envían señales a través de una fibra tipo A beta. Esa fibra tipo A beta es una fibra rápida o lenta. Rápida. 30 a 70 metros por segundo es una velocidad. O sea, quiere decir que yo recorrí 70 metros en un segundo. Esa es su velocidad. Por el contrario, por ejemplo, los otros receptores, como las terminaciones libres, están conectadas a fibras mielínicas, pero un poco más lentas, ¿verdad? Que son la A beta. Son mielínicas, pero un poquito más lentas. ¿Por qué? Porque tienen menos vaina de mielina. Y tienen una confusión de 5 a 30 metros por segundo. Y sin embargo, hay otros receptores que están unidos a fibras tipo C, que son amielínicas. Estas no tienen variedad de mielina y tienen solamente 2 metros por segundo, hasta 2 metros por segundo de velocidad. Entonces son mucho más lentas. Bueno, la vibración, la detección de vibración está a cargo de los corpúsculos de Pacini, que son un tipo de fibra que pueden detectar vibraciones desde 30 a 800 ciclos por segundo. Y están unidas a fibras nerviosas tipo A, B. Son capaces de transmitir hasta 1000 impulsos por segundo. O sea, la capacidad de los corpúsculos de Pacini. Dependiendo de la intensidad de la vibración, porque los corpúsculos de Pacini, aparte de que pueden llevar la información, también pueden detectar la frecuencia, la intensidad de esa vibración. Bueno, después tenemos otro tipo de modalidades como el cosquilleo y el picor. Pero fíjense que la vibración, el tacto, la presión, son cosas que me son como indiferentes, ¿verdad? O sea, si yo, por ejemplo, toco esta mesa, me va a ser indiferente, ¿verdad? No pasa nada, me es indiferente el contacto, ¿verdad? Pero si a mí esta mesa me pica, no me va a ser indiferente, ¿verdad? Si me causa cosquilla, no me va a ser indiferente, me va a causar algo en mi vida. Me va a causar como una molestia. Si me pica, me va a causar como una... Si me duele, ¿qué quiere decir? Entonces, el picor, el ardor, el cosquilleo y el dolor son modalidades de sensaciones que viajan más lento hasta la corteza. Entonces, todas estas modalidades son transmitidas por terminaciones libres por tipo de fibra C, tipo C, que tienen una conducción lenta. ¿Por qué? Porque son experiencias no muy agradables. El dolor es algo desagradable, el picor también es desagradable. Entonces todo tiene un porqué en el cuerpo, ¿verdad? Son tipos de sensaciones que van a viajar de forma más lenta al cerebro. Pero el contacto, que me es indiferente, sí es algo que va a viajar rápido. Bueno, después tenemos dos vías sensitivas. La vía anterolateral y la vía del lentisco medial. Aparte de la anatomía, porque estas dos vías anatómicamente son diferentes, pero aparte de la anatomía, ¿qué
hay hexanomias. ¿Claro? Usted tiene que hablar con fuerza. Anterior, lateral, posterior. ¿Cuál es la diferencia? Aparte de eso. Que llevan diferentes informaciones. ¿Qué información del tacto viaja en la vía anterolateral? Por ejemplo, ¿qué modalidad de información va a viajar por la vía anterolateral? Un ejemplo. No, modalidad de sensación. ¿Qué modalidad de sensación? Dolor, calor, ardor, cosquilleo, picor. ¿Qué va a viajar por la vía anterolateral? Tacto. Sí, tacto. ¿Pero qué tipo de tacto? ¿Tacto discriminativo o tacto no discriminativo? Por la vía anterolateral. ¿Cuántas veces te repite? ¿Viste cómo es el cerebro? ¿Te acuerdas que yo te dije que el cerebro desecha el 99% de la información y un por ciento lo aguarda? Y por lo visto que es cierto, ¿verdad? Por la vía anterolateral viaja el tacto no discriminativo. No te que su cerebro no deseche más información y vaya a repetir para que su neurona haga pacificación hasta guardar la información. La vía anterolateral lleva el tacto no discriminativo. ¿Qué es tacto no discriminativo? ¿Qué significa tacto no discriminativo? Claro, lo que yo no puedo discriminar, lo que yo no puedo saber qué es. Por ejemplo, el dolor. El dolor, por ejemplo, es una sensación que yo puedo sentir. Pero si yo no veo qué es lo que me está dañando, yo no voy a saber qué es. ¿Verdad? O por ejemplo, si a mí me tocan la espalda con un objeto, yo no voy a poder discriminar qué es ese objeto. Eso es discriminativo. ¿Verdad? Pero sin embargo, si me ponen en las manos un objeto y yo toco ese objeto, sí voy a poder discriminar. Ese es el tacto distintivo. Entonces, todo lo que es tacto o sensación no discriminativa, como el dolor, el tacto no discriminativo, el picor, el cosquilleo, eso es no discriminativo. Entonces, todo eso, esa información viaja por la vía anterolateral. Y todo lo que es discriminativo viaja por la vía posterior. Esa es la diferencia. Bueno, ahora, ¿dónde hace la decusación la vía anterolateral? ¿En la médula o en el bulbo brachial? ¿Dónde hace la decusación? ¿Saben lo que es decusación? ¿Bien? Cambio de dirección de la fibra nerviosa. Eso es decusación. ¿Sabían o no sabían? ¿No? Decusación significa cambio de dirección de la fibra nerviosa. La vía anterolateral hace su decusación en la médula y la vía posterior hace su decusación en el bulbo brachial. En una zona que se llama, ¿cómo se llama? Ahí está, el brinco mediático. Muy cerca ya del cerebro. Bueno,
Bueno, sistema de la columna del dorsal del elemento medial. ¿Qué información lleva? Sensaciones del tacto, de alto grado de localización. O sea, lo que yo puedo justamente percibir. Por ejemplo, si me tocan dos puntos, yo puedo saber que este es 2, este es 3, este es 4, eso es discriminativo. Entonces, eso es porque esa información va a viajar por la vía dorsal, lo que yo puedo percibir. Esos dos puntos, por ejemplo. Eso yo puedo percibir, entonces eso es de la vía posterior discriminativa. Pero si me ponen dos puntos y siento uno nomás ya, ¿qué pasa? Sigue dejando por la misma vía, pero hay algo que pasa ahí que no voy a explicar qué es. Bueno, después, sensación del tacto, que requiere la transmisión fina de las graduaciones de las intensidades. Discriminar, por ejemplo, texturas, liso, mucoso, esas cosas, ¿verdad? Sensaciones físicas de la vibración, ¿verdad? Intensidades de vibraciones también son discriminativas. Después sensaciones que indiquen movimientos contra la piel, algo que se mueve, por ejemplo, que se está moviendo, que está caminando. Yo puedo localizar la ubicación de esa hormiga que está caminando. Eso es discriminativo. La posición de mi cuerpo, ¿verdad? La propiocepción es discriminativa porque si a mí me tapan los ojos, yo sigo sabiendo dónde está mi brazo izquierdo y sigo sabiendo dónde está mi brazo derecho. Entonces, eso es discriminativo también. Es la propiocepción. Bueno, sin embargo, el dolor, por ejemplo, es por la vía anterolateral. Eso es no discriminativo. El dolor, las sensaciones térmicas de frío-calor, las sensaciones de presión, grotesco, ¿verdad? Por ejemplo, si a mí me aprietan el brazo, eso también es no discriminativo. Sensaciones de cosquilleo, picor y sensaciones sexuales. Toda esa información viaja por la vía anterolateral. Bueno, todo lo que entra a la información que viene de la piel o de alguna parte de la periferia, el primer lugar donde va a hacer su sinapsis va a ser en la mente. O sea, sé que es su vía de entrada. Ahora, fíjense, acá está el acta posterior y el acta anterior, ¿verdad? Y fíjense, la información de todo lo que llega, que sería la vía aferente, de todas las sensaciones o toda la modalidad de sensaciones que llega de la periferia, va a entrar por la vía posterior, o sea, por la acta posterior. Y luego va a venir acá, y fíjense que acá dice vía quinotalámica anterolateral, porque va a entrar, supongamos que toda la información del brazo izquierdo va a entrar por la fibra nerviosa hasta la media, por el acta posterior, y luego va a entrar por aquí, por el acta posterior, y se va a ir hacia, eso se llama un proceso de cruzación, va a cruzar al otro lado, ¿verdad? En el núcleo que está anterolateral del acta anterior de la punta, y de ahí va a subir hacia el cerebro. Y esa información va a llegar al cerebro del lado derecho. Por eso es que hay una ley sobre los cambios de fibras, porque toda la información que va a llegar a mi mano izquierda va a llegar hasta el cerebro del lado derecho. A eso se refiere de situación de cambio de dirección de las fibras. ¿Dónde hace su sinapsis? Hace un núcleo que está acá, en el acta anterior
información no solamente de sensitiva, ¿verdad? Ahí van a pasar de la vía motora, del sistema simpático, ¿verdad? Diferente información, diferentes fascículos de nervios. Bueno, ahí está entonces ese trayecto, ese ya es de la columna del lentisco medial, ese es de la posterior. Y este es de la posterior, ¿verdad? Y fíjense, este también entra la información en el acta posterior, ¿verdad? La del anterior también entra con la acta posterior, solamente que el del anterior pasa, hace su deposición en la médula y de ahí, ¿verdad? Entra la información, ¿verdad? Pero por el acta posterior. Luego, hace acá una sinapsis en el núcleo fenotalámico y luego sube. Ahora, de la vía posterior entra la información por el acta posterior y ya sube directamente hacia el cerebro, hasta la zona del bulbo recto. Y ahí hace su depuración. Y ahí sube la información. Ah, ¿cómo se llama el receptor? Uso pulmonar. Bueno, y acá una vez que ella llega, ¿verdad?, a la parte del bulbo, va a ascender hacia arriba, esa información va a ascender hacia arriba, va a volver a esa sinapsis en el tálamo y luego ahí la información de la corteza. Toda la información que viaja por la vía posterior. Lo que viaja por la vía anterior va a ser la información de anterior. Y todo lo que viaja por la vía posterior va a ser su reputación en la zona bueno, y luego de ahí va a ascender hasta el tálamo y del tálamo va a ir a parar en la corteza cerebral. Las dos vías van a llevar la información a la corteza. Toda la información tiene que parar a la corteza. Solamente que las vías son diferentes. Una es anterior y la otra es posterior. Y llevan dos tipos diferentes de información. ¿Para qué es importante saber dónde lo que hace su depuración? ¿Por qué lo que a mí me interesa saber eso? Para saber si hay alguna alteración, porque imagínense, si supongamos que un paciente tiene una lesión en la médula, que acá les voy a mostrar con esta imagen,
Bueno, la médula tiene 4 porciones, ¿verdad? Posterior y anterior, ¿verdad? Posterior derecho, posterior izquierdo, anterior derecho, anterior izquierdo. Tiene 4 porciones. La médula se puede lesionar anterior izquierdo, anterior derecho, ¿verdad? Así se puede lesionar la médula. Supongamos que la médula se lesiona esta parte. Sería la izquierda, anterior izquierdo, solamente esta parte. Se lesiona porque hay un tumorcito y está comprimiendo, está lesionando o alguna cosa. Y juntos son esta en la zona del núcleo del intestino talámico. Está afectado. ¿Qué va a pasar con esa persona? Dependiendo de la zona de la columna, ¿verdad? Supongamos que es la cervical. ¿Qué va a pasar con esa persona? Va a tener pérdida de sensibilidad de qué? Al tacto fino, al tacto hueso, al tacto hueso o al no discriminativo. Pero lo otro sí va a poder discriminar bien. Entonces, por eso es importante justamente saber ese trayecto para poder saber cuál puede ser la posible alteración en la sensibilidad. Ustedes van a aprender en la práctica justamente las zonas más sensibles del cuerpo, las zonas menos sensibles, cuáles son las zonas que pueden percibir ciertas modalidades de sensación, cuáles más y cuáles menos, porque fisiológicamente hablando hay zonas que tienen más sensibilidad para un tipo de tacto, y eso tiene que ver con una cantidad de receptores especializados para esa modalidad. Por ejemplo, ¿dónde tenemos más músculos de Meyner? ¿Qué parte del cuerpo? En la yema de los dedos. Y entonces más yo puedo percibir una textura o un objeto discriminativo en la yema de los dedos. Porque difícilmente una persona va a tratar de identificar un objeto con la palma de su mano o con su codo. Va a usar la yema de los dedos. ¿Por qué? Porque ahí yo tengo mayor cantidad de receptores especializados para esa modalidad. Y después le voy a mostrar el área en el cerebro donde va a parar esa información. Bueno, después está la corteza somatosensitiva, y viste que, o sea, en la corteza hay varios lóbulos. ¿Cuáles son los lóbulos en la corteza? Las áreas. Frontal, temporal, parietal, occipital, ¿verdad? Bueno, cada uno de esos lóbulos tiene otra vez unas pequeñas áreas. Esas áreas se llaman áreas de Brodmann. Y tiene 50 áreas diferentes. Cada total, entonces el cerebro está dividido en lóbulos, ¿verdad? Y aparte de esos lóbulos hay unas pequeñas áreas que se llaman áreas de Brodmann. Y en total hay 50 zonas o 50 áreas diferentes, lo que respecta a toda la corteza. Bueno, después, aparte de esas áreas, ahí están las áreas de Brodmann, son 50 en total, todo lo que es la corteza del cerebro. Y luego tenemos las áreas sensitivas. Fíjense, acá vamos a ver.
Bueno, fíjense que todas esas áreas tienen una especialidad diferente. Por ejemplo, la que le corresponde a la corteza sensitiva, fíjense dónde está la corteza sensitiva. Tenemos tres cortezas, ¿verdad? La área somatosensitiva, la corteza sensitiva 1 y la somatosensitiva 2, ¿verdad? Que están más o menos en el medio de lo que sería el encéfalo o la corteza. Y después tenemos por delante la corteza motora. Todo lo que nosotros sentimos va a llegar a la corteza sensitiva 1 y 2. Ahí. Y eso corresponde al área del pronoto. Hay 3 y 1. 3 y 1. Área de Broman 3 y 1 sería la somatosensitiva. Bueno, esa corteza somatosensitiva tiene otra vez capas histológicas diferentes. Hay diferentes tipos de neuronas que van a recibir la información. Y ahí les voy a mostrar cuáles son las capas. Bueno, ahí tenemos las capas entonces de los diferentes tipos de neuronas. Ese corresponde al área somatosensitiva. Y fíjense, hay diferentes capas, 6 capas diferentes, y todas las señales que vienen de la periferia van a ingresar por la capa 4. Y a partir de ahí se va a transmitir hacia afuera y hacia adentro la información. Pero toda la información que llega desde la médula hasta la corteza ingresa por la capa 4. Porque hay neuronas receptivas especiales en la capa 4 que van a recibir la información. Y ahí ellas van a transmitir la información hacia afuera de la corteza y hacia adentro de la corteza. Y ahí se va a procesar esa información para poder enviar la señal. Bueno, bueno, fíjense que en la corteza, ahí donde dice muslo, tórax, cuello, hombro, mano, cada área de la corteza tiene su propia localización en el cuerpo. O sea que toda la información que viene de los muslos va a ir hasta la parte superior de la corteza. Toda la información que viene de la región, por ejemplo, de la lengua, ¿verdad?, de la cara, va a llegar a la parte media de la corteza, la más alta. Después del hombro, del cuello, del tórax va a ser más externo, hacia la parte más superior de la corteza. Por eso es que toda esa información tiene un lugar en mi cerebro. Todo lo que llega de mi mano tiene un lugar específico en mi cerebro y abarca más cantidad de neuronas especializadas para esa función. Por ejemplo, así es como mi cuerpo se dibuja en mi corteza, según lo que interpreta mi corteza. Fíjense la cantidad de neuronas que va para la cara y para los labios, comparado con lo que es el tórax, que está allá, y el brazo. O sea, son áreas más pequeñas de neuronas. ¿Dónde soy más sensible? ¿En mi brazo o en mi labio? Totalmente. ¿Dónde, si causo dolor, si me causan dolor, por ejemplo, y me van a causar dolor en el brazo o en el meñique del pie, ¿dónde me va a doler más? En el pie. Voy a sentir más el dolor porque esa zona es más sensible, ¿verdad? Y fíjense la zona del pie, la cantidad de neuronas sensitivas que es para el pie, ¿verdad? Y la cantidad de neuronas sensitivas para el brazo, que es mucho más reducido. Así
grande. Para el labio también una zona bastante grande. Para la cara es súper sensible también. Las manos, mírense cómo se dibujan las manos, y especialmente el dedo índice. Hay un área especialmente para toda la información que va a recibir el dedo índice, que es súper sensible y discriminativo. Bueno, y así sucesivamente es como nosotros podemos saber, ¿verdad?, que hay zonas en el cerebro más especializadas que otras. Por eso es que todo lo que nosotros podemos sentir con las manos abarca una gran zona del cerebro. Hay muchas neuronas trabajando solamente en lo que va a sentir mi mano, así como en el labio y en la cara. Esto también pasa en lo que sería la corteza motora. La cara y la corteza motora también abarca una gran zona. ¿Por qué? Porque en donde nosotros más expresamos movimientos y expresiones es en la cara. O sea, yo puedo saber cómo está una persona a través de su cara, ¿verdad? O una persona hasta se puede comunicar sin hablar por su cara. O una persona que no habla, un niño, se comunica a través de la cara, de las expresiones que hace, ¿verdad? Esa es la expresión corporal. Entonces, por eso es una zona en donde hay muchas neuronas encargadas de esa función específica. Y eso justamente hace la diferencia. Si yo siento algo, ¿verdad?, esas fibras nerviosas para agarrar un celular, por ejemplo, entonces yo voy a sentir y voy a tocar. Esto es un celular, ¿verdad? Entonces, la estimulación va a ser en las manos y esa información va a viajar por unas fibras especializadas hasta la médula. Y la información se tiene que enfocar porque tiene que llegar hasta esta zona de la corteza. Y toda esa información se tiene que transmitir a las neuronas, a múltiples neuronas que van a estar trabajando para esa función. Entonces, esa es una señal divergente o convergente. Divergente. Es una señal divergente. ¿Por qué? Porque se fueron estimulados una zona específica. Se estimularon los receptores, esa información se unió todito a una sola fibra. Y esa fibra nerviosa va a llevar la conducción hasta un punto del cerebro, y de ahí va a estimular varias neuronas en la corteza. Entonces lleva una información divergente de una fibra hacia muchas fibras en la corteza. Ahí vamos a ver, les voy a mostrar un dibujo. Así, por ejemplo, fíjense, por ejemplo, un punto en la piel. Se estimula una fibra, hace sinapsis en varios núcleos de la columna dorsal y luego va a estimular otras 3 neuronas en el tálamo. Y luego va a estimular muchas neuronas en la corteza. Entonces, esta es una señal divergente. No sería una señal divergente. Fíjense, una sola neurona lleva la información desde la piel. Entonces, se estimula obviamente varios receptores que tienen puntos conectados con una neurona. Luego viaja ese estímulo hasta la médula, ¿verdad? En la parte dorsal hace conexión con 3 neuronas en núcleos diferentes, ¿verdad? Y luego va y hace sinapsis con otras neuronas en el tálamo. Y luego va a la corteza y hace sinapsis con muchas neuronas. Entonces, esas transmisiones diferentes.
sería convergente, al revés. Cuando la transmisión de muchas neuronas llega al tálamo, llega a la médula y finalmente va a la periferia y vuelve esa información a una sola neurona. Eso es convergente. O de varias áreas del cerebro tiene que llegar la información a una sola neurona. Eso es convergente, divergente al revés. Bueno, después está la distinción de los dos puntos, que es lo que ustedes van a hacer en la práctica con el compás. Van a colocar el compás que tiene dos puntos. Y eso le van a vendar la cabeza de los dos compañeros y van a hacerle sentir las dos. Y si el compañero logra sentir las dos puntas, le va a decir dos, uno, pero ustedes van a seguir estimulándole dos. Y va a llegar un momento en que le va a decir uno, le va a decir. A medida que cada vez van cerrando más el compás, el compañero ya no va a sentir las dos. Va a sentir una punta. Eso depende del campo receptor, ¿verdad? Entonces, ¿por qué si le hacen eso en la espalda, su campo receptor va a ser menos especializado? Entonces va a llegar, supongamos que hay una separación, no sé, de 70 milímetros por ahí, 30 milímetros por ahí, y ahí ya no va a sentir las dos puntas. Una punta no le va a sentir, por más que ustedes estén usando un doble sí. Pero sin embargo, unas manos, más todavía en el dedo, por más pequeñito que sea, va a seguir sintiendo las dos puntas. ¿Por qué? Por el tipo de receptor. Tenemos más cantidad de receptores especializados para la discriminación en las manos. Entonces la mano va a poder discriminar las dos puntas muy específicamente, pero la espalda no, porque ahí yo no tengo casos receptores especializados para eso. O sea que no tengo más corpúsculos de Meissner en la espalda, y eso hace que el campo receptor sea más amplio. Cuando el campo receptor es muy amplio, va a ir el estímulo, pero va a llegar a un punto en que se va a bloquear, o no va a llegar por falta de receptor. Bueno, ¿cómo es que hace el cerebro para específicamente sentir las dos? ¿Cómo hace el cerebro para sentir las dos puntas? Enfocarlo, acá siento dos puntas en el hombro izquierdo. ¿Cómo hace eso el cerebro? Va a estimular una fibra, pero va a inhibir al mismo tiempo otras fibras. Eso se llama inhibición lateral. Lo que hace el cerebro para poder enfocar una estimulación es que va a estimular fibras periféricas, pero al mismo tiempo va a inhibir otras fibras para poder sentir justamente de forma enfocada esas dos puntas en una localización del brazo, o de la espalda, o de lo que sea. Ese proceso se llama inhibición lateral, que es lo que hace para que ocurra eso. Bueno, ahí justamente habla de la inhibición lateral. Bueno, después las sensibilidades posicionales. Sensibilidad posicional estática y velocidad de sensibilidad al movimiento. Bueno, la sensibilidad posicional estática es la que nosotros podemos percibirnos quietos, ¿verdad? En una posición sentada o parada. Y la cinética es que nosotros nos percibimos en movimiento. Eso es gracias a nuestros receptores.
Podemos percibir eso cuando estamos en movimiento, o cuando estamos sentados, o cuando estamos parados. ¿Gracias a quién? ¿A qué receptores? A los corpúsculos de Pacini, a los de Feiner, ¿a quiénes? A ninguno de esos. ¿A quiénes? ¿El músculo no tiene receptor? ¿Sí o no? Sí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el receptor del músculo? ¿Cómo? Uso muscular. ¿Se acuerdan? Uso muscular. Y los receptores del tendón, ¿cómo se llaman? De los tendones. Aparato tendinoso de Golgi se llama. Hace un rato que no nadie explicaba. Le dije eso. Uso muscular se llama el del músculo. Y aparato tendinoso de Golgi, el del tendón. Bueno, esos son los receptores que perciben la posición del cuerpo. Se llaman receptores propioceptivos. Bueno, y esos son los sensibles para poder saber o poder identificar si estoy en movimiento, si estoy sentado, si estoy acostado, si estoy de cabeza o si estoy de pie, ¿verdad? Esos son los que perciben esa sensación. Bueno, esos son los receptores, ahí justamente dice, el órgano tendinoso de Golgi, ¿verdad? Que están los tendones musculares. Bueno, y después dice, hay otros tipos, como por ejemplo, los corpúsculos de Pacini, las terminaciones nerviosas del espino, otros tendinosos semejantes, ¿verdad? No es que ellos van a detectar la posición del cuerpo. Por ejemplo, ¿por qué se le dice que pueden ser también propioceptivos? Porque estos receptores también pueden percibir si hay algo cerca mío por vibración. Ustedes nunca no se dieron cuenta que por más que tengo los ojos cerrados van a poder percibir la presencia de una persona al lado. Eso es una capacidad que tenemos nosotros, ¿verdad? De que yo puedo percibir que hay algo detrás mío, ¿verdad? Y entonces yo me doy la bolsa. Todo, por más que yo no vea, yo veo que alguien está detrás mío, me doy la bolsa. Bueno, esa es una propiocepción también. Bueno, entonces eso también pueden percibir pero eso se da por vibración. Eso se da por vibración, por poder. Cuando hay contacto cercano, calor con otro calor, entonces hay una onda de vibración y eso percibe, por más débil que sea, eso puede ser percibido por los corpúsculos de Pacini y los tendones. Entonces automáticamente yo puedo percibir la presencia de algo que está cercano. Eso es lo que sucede. Bueno, después bueno, fíjense que dice característica de la transmisión por la vía anterolateral. Vamos a ver si acá más. Ya, esta es de la vía posterior. Esta es la vía anterolateral. Bueno, vamos a volver a repasar la vía anterolateral. Ahora ustedes me van a decir. Yo le voy a dar el micrófono ahora a ustedes. Yo voy a ir llamando por nombre. Y el que no responde nada no va a tener ningún punto. Bueno, la transmisión de señales sensitivas.
menos especiales, menos específicas, que es no discriminativa sería eso, por la vía anterolateral. Pues está encargada de señales de transmisión sensitivas, ascendentes o aferentes, que sería que llega toda la información desde la periferia hasta el cerebro, ¿verdad? Y es transportada por la vía anterolateral. Bueno, ¿por dónde entra la información a la columna, a la médula? ¿Por dónde entra? No, no al cerebro, no a la corteza, a la médula. ¿Por dónde entra? Por la asta posterior. Asta posterior. ¿Dónde está la asta posterior de la médula? ¿Se acuerdan ustedes que la médula tiene una sustancia negra y una sustancia blanca? La sustancia negra está en el medio. Y la sustancia negra tiene dos astas, una asta posterior y una asta anterior. Toda la información sensitiva, toda, ya sea para la anterior y la posterior, toda entra por el asta posterior. Desde la piel, viaja por la fibra nerviosa y entra al asta posterior. De ahí va a ser una degustación hacia el asta anterior. Y ahí hay un núcleo. ¿Cómo se llama ese núcleo? Espinotalámico. Ahí hace sinasis y luego sube hacia arriba. Ahí recién hace sinasis con el tálamo y después en la corteza. Y en la corteza entra en la cuarta capa. Ahí sí. Bueno, ¿qué tipo de información lleva la vía anterolateral? ¿Qué tipo de información lleva la vía anterolateral? ¿Qué tipo de información? Modalidad de sensación. Dolor, calor, frío, tacto, hueso, cosquilleo, picor, sensaciones sexuales. Pregunta examen de esta pregunta no se van a salvar. Así que van a tener que hacer facilitación de neuronas, repetición, para que se les quede esa información. Dolor, calor, frío, tacto grueso, cosquilleo, picor, sensaciones sexuales. Bueno, después. Ahí está. Esta es la vía, fíjense cómo es. Y este tienen que dibujar, ya se lo saben. Bueno, acá, ¿verdad? Supongamos que le picó algo, le picó una araña, acá en el pie. Se estimularon receptores del dolor, o sería del tacto, terminaciones nerviosas. Se estimularon las terminaciones nerviosas, que son los receptores, y luego por una fibra, para casi ninguna va a receptor. Y esa información va a ir a unirse en una sola fibra. ¿Qué fibra va a llevar esa información? A beta, tipo C, y por todo lo que molesta es tipo C, dolor, picor. Bueno, y ahí va a viajar esa información y va a entrar a la médula por el asta posterior. Este es el asta anterior y este es el asta posterior. Entonces, este es el pie izquierdo. Y va a entrar por el asta izquierdo, posterior izquierdo. Y luego va a cambiar de dirección. Y aquí va a ser sinasis con el núcleo espinotalámico. Y luego va a subir arriba. Va a subir arriba hasta el tálamo. En el tálamo va a hacer sinasis y va a subir la información hasta la corteza. ¿Hasta la corteza? ¿Dónde está el pulso?
llega la parte que. Bueno, ahora el de la mano, por ejemplo, el calor o el dolor. Si me quemo la vena va a sentir dolor, si no va a sentir calor. Si sientes solo calor, ¿qué receptores van a estimular? Si sientes solo calor, ¿qué receptores van a estimular? Termoreceptor. ¿Cuál receptor? Vida. Bueno, entonces ahí se estimula ese receptor. Esa información viaja por una fibra. ¿Qué es fibra? A delta. Y luego va a entrar por la vía posterior, por el asta posterior, va a hacer su depuración y va a subir arriba hasta el tálamo y luego la corteza. ¿Dónde está la mano? ¿Dónde está el dedo gordo? ¿Se acuerdan? Bueno, pero si siente dolor, va a ser otro tipo de receptor, que son los no receptores que están en esta zona. La información va a ir por la misma, la de el calor, el dolor, el picor, todo eso por la vía así mismo. Bueno, ahora sí, no es ninguna de estas modalidades, ni es dolor, ni es calor, ni es picor. Yo le pido a esta persona que toque uno que identifique esa información, ya no va a viajar por esa vía anterolateral, va a viajar por la otra, que es la bóveda, la botella, ¿verdad? Ahora sí. Bueno. ¿La anterior qué es? Sí, es que los dos van a pasar por ahí, solamente que la anterior ya va a ser un cambio de dirección en la meta y la posterior hace un cambio de dirección en el bueno, eso tiene que hacer en su cuaderno. Van a hacer un dibujo del trayecto de la vía anterolateral. Van a hacer un dibujo del trayecto de la vía anterolateral y al lado van a poner qué tipo de información viaja por esa vía y cuáles son los receptores que se estimulan para cada modalidad. Y en el otro van a hacer el dibujo de la vía dorsal y van a anotar al lado cuál es la modalidad de sensación que viaja por ahí y cuáles son los receptores que se estimulan. Eso van a hacer en su cuaderno. Sí, algo así, pero hacer más representación. Bueno, acá por ejemplo ustedes tienen en el... Eso pueden ver ustedes y hacer algo similar, ¿verdad? Hacer así algo similar. No, para cuando corrija otra vez cuaderno. Nosotros vamos a terminar esta parte de la fisiología, que es la unidad 2. Ahí yo reviso otra vez de vuelta.
cuaderno y es una firma más. Ustedes tienen que tener una firma por cada unidad. Ya tienen la primera firma, asignatura se llama, ¿verdad? Del módulo de la unidad 1. Esta es una asignatura. Cada asignatura, ¿cuántos puntos vale? 3. 3 puntos vale cada asignatura. 3 puntos de proceso. Y cada asignatura es 3 puntos. Ahora, si ustedes, por ejemplo, entregan su cuaderno en el día que yo voy a corregir, son 3 puntos. Si me vienen una semana después, es 2 puntos. Si vienen un mes después, es 1 punto. ¿Qué puedo hacer acá? Sí, ahí vas a tener 1 punto. Así vamos a hacer, porque si no, nadie va a cumplir con nada. Bueno, ahí ustedes tienen características de cómo ocurre la transmisión de la vía anterolateral y la vía dorsal. Una diferencia que tienen ahí. Bueno. Bueno, ahí justamente quería llegar. Esto se llama dermatoma. ¿Qué es un dermatoma? ¿Qué es un dermatoma? Es una zona que representa el trayecto de un nervio. Una zona que representa el trayecto de un nervio raquídeo. Entonces, fíjense. L5 está representado por el trayecto de un nervio a la altura de L5, de la lumbar, de la quinta lumbar. Entonces, este corresponde a L5, a la altura de L5. Después, este corresponde a S1. ¿Saca? Después, este también. Toda esta parte. Y ahí está, hay una respuesta para lo que vos nos contaste hace rato. La compañera me pregunta cómo es posible que cuando algo me golpea acá, yo siento hasta acá. La verdad que me preguntaste eso. No se transmite el estímulo. Algo así me preguntaste. Esa es la pregunta. Bueno, supongamos que yo me golpeo mi codo. Mi codo. Y parece que siento una electricidad que viajó hasta arriba. Esa es por la conexión. Fíjense que en el cuerpo hay una conexión entre la piel, el nervio y su trayecto. Porque está conectado, porque la piel tiene muchísimas terminaciones nerviosas. La piel tiene muchísimas terminaciones nerviosas. Y todas esas terminaciones nerviosas se van a unir en un punto. Y van a hacer un trayecto hasta la piel. Y tiene un trayecto dibujado en el clima. Eso se llama dermatoma. Por ejemplo, fíjense, ese uno, todo este trayecto hasta llegar a ese punto. Después ese 2, L3, L2, L1, L11, L9, ¿verdad? Todo tiene un trayecto hasta llegar.
Y eso corresponde con la vía sensitiva. Porque la información, supongamos, del dedo meñique, esa información va a correr por varias fibras nerviosas, se va a unir la información y va a correr por este trayecto acá hasta llegar a la médula, a nivel de cerebro. Y ahí va a entrar por el lado posterior y va a subir hasta la corteza. Todo ese trayecto tiene que hacer. Y fíjense que hay también algo curioso en el cuerpo que como esto que está conectado piel, nervio, fascia, porque las fascias musculares también se unen en ciertos puntos del masoma. Entonces los tres están conectados: nervio, piel, nervio y fascia muscular. Por eso es que cuando yo causo un estímulo en ciertos puntos de estos neumáticos, puedo causar un estímulo nervioso. Y ese estímulo nervioso se llama neuroestimulación percutánea. Yo con una aguja puedo estimular las terminaciones nerviosas debajo de la piel, eso se llama neuroestimulación percutánea. Y es una técnica que se llama acupuntura. La punta del metal de la aguja entra en contacto con las terminaciones nerviosas de la piel. Y eso causa como un choque eléctrico. Y van a ver que ese choque va a viajar por ese mismo trayecto hasta la médula. Y ahí la información va a entrar hasta el cerebro. Por eso es que uno de repente le puede engañar al cerebro, ¿verdad? Y cuando hay un dolor en cierta parte del cuerpo, ya sea en el útero o en el intestino, si yo hago un estímulo a este nivel, eso va a viajar todo por esa zona. O hago un estímulo a este nivel, va a viajar ese estímulo a toda esa zona y va a corresponder con el nervio de la zona somatosensitiva, y ese mismo nervio también puede tener inervación en la zona de la zona interna. Entonces, al estimular internamente un nervio, yo voy a calmar el dolor interno también. Esa es la técnica de la acupuntura. Por eso es que los chinos calman el dolor a través de la acupuntura. Bueno, eso obviamente ellos estudiaron y son técnicas que ellos empezaban a implementar justamente estudiando y investigando en el mundo. Cosa que nosotros no estudiamos eso. No estudiamos eso porque eso no se enseña en la facultad. Pero tienes que saber que hay una especialidad médica en la neurociencia. Y ahora, hoy en día se está estudiando muchísimo lo que es la estimulación percutánea, ya sea con electrodos, con aguja, todo eso, ¿verdad? Son técnicas ya dentro de la medicina. Bueno, entonces por eso es interesante conocer esto. Bueno, ¿quién hace alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Bueno, ya llegó nuestra hora, así que ya es todo por hoy. Lo que quiero es que vengan preparados de la próxima clase para la práctica. ¿No tenés pareja para hacer tu práctica? No, eu tinha, mas ele cambiou de secção. Y aún tiene otro compañero buen samaritano que te adopte. Compañero, ¿por qué no le puedo adoptar por eso? Porque eu não sei se Adoptenle, ¿no, compañero? Porque eu não sei se Bonita acá. Quem mudou de sala? Se quedó sin grupo. E quem se mudou? o Lucas Rocha, ele é o novo da sala, mas ele... Ah, tá. Ah, No, tá. y unite con ellos. Porque... Não, agora eu voltei.
Él te hizo una pregunta, dice que en la mesa hay varios fascículos. Sí. Y queremos saber si la información, y vos dijiste que un tipo específico de información que va a cada uno de los fascículos. Sí, cada uno lo consigue. Bueno, un fascículo puede recibir varias informaciones. Y de No, estos es fascículos, solamente- ¿dónde va a ser la decusación? Siempre va a ser- No dentro del fascículo. La decusación no hace dentro del fascículo. La decusación hace a través de un núcleo. En el caso, por ejemplo, del espino talámico. Ahí haces el cambio de Y es el dirección. único que hay otros donde ocurre esta decusación. Pregunto, tipo, el piloto hablamos para información sensitiva, pero como no tenemos de gusto así, la misma cosa, La misma, igual. Igual. entonces, por ejemplo, Sea cual sea la modalidad. entonces, toda la información, llega lo fácil que sea, va a puede ser al núcleo del piloto talámico o Sí. en el mismo medio. Sí. Ahora, por ejemplo, lo que vos preguntaste, el tema del gusto y eso, como eso ya está muy cerca de del cerebro, ¿verdad? En ese caso, el trigémino es el que lleva esa información. Ah, sí, Y el trigémino es un nervio súper diferente a todos los otros porque es un par craneal, ¿verdad? Y ese va a llevar una información motora y una información sensitiva, porque es un nervio mixto, ¿verdad? Y entonces ese es el que va a llevar esa información, ¿verdad? En ese caso creo que ya no hay oposición porque en el trigémino me parece que es diferente ahora que me decís, ¿verdad? Entonces los pares craneales son mixtos también. Sí. El trigémino, el facial, El glosofaringeo, por ejemplo. y en donde la área donde llegan todas sus fibras, pueden ser que no se hace decusación o en la médula o en la Y no, porque eso son pares craneales que entran luego ya en el bulbo. Entonces ahí no, porque eso no llegan luego a la médula, pues. Esos Es, núcleos claro, ya hacen una eso van directo al bulbo. Entonces de ahí nomás ya suben. Pero, claro, van a ser contralateral, ¿verdad? O sea, decusación sí o sí tienen que hacer si van a ir hacia el lado opuesto del cerebro. Pero Los se hace- núcleos de orina. Sí. ¿Dónde se hace Y en el bulbo. En el bulbo. Ah, En el ok, bulbo del- aquí. del- Ingresan y directo ya van a tu decusación. Y las conexiones interhemisferias, el cuerpo cabello, por ejemplo, no me acuerdo bien, pero ellos también no sirven para la decusación o solo permiten el paso en las fibras. No, la decusación es un trayecto nomás. Y entran a través de los fascículos. Entran a través de los fascículos y hacen su decusación a través de un núcleo, pero fuera de la sustancia negra. La deposición no ocurre en la sustancia negra, ocurre en la sustancia blanca. Ahí está el núcleo y ahí hace su cambio de dirección. Sí, así es. Eu acho que tu desligou, mano. No, no. Quando você aperta o mute. Eu já tinha apertado antes. A última vez, quando você. Sabe? Sério.